Bienvenidos al programa Entre Nos, un espacio de diálogo informativo con un formato tan tradicional como entrevista. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Eduardo Franco Lor, un reconocido jurista, docente universitario y coordinador general de la Coalición Nacional por la Patria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por aceptarnos la entrevista. El día de hoy vamos a hablar sobre la Coalición Nacional por la Patria. Cuéntenos, ¿en qué consiste la coalición? Bueno, desde hace algún tiempo, en virtud de que existe un descalabro y un desconcierto en la atomización de los partidos políticos en el Ecuador y ante la necesidad de que haya un ente político que aglutine a las grandes agrupaciones, plataformas, partidos políticos democráticos y progresistas, consideramos nosotros, muchos ciudadanos independientes, organizar un movimiento político de izquierda que tiende justamente a aglutinar a todos estos sectores con aras de fortalecer un gran acuerdo nacional y presentar al pueblo del Ecuador un plan de gobierno unitario, un plan de gobierno viable, positivo y democrático que contemple el desarrollo del país y que justamente tenga mucho que ver con la continuación de la Revolución Ciudadana, porque Coalición Nacional por la Patria es un ente afín al pensamiento político, a la doctrina de Rafael Correa Delgado, quien a nuestro modo de ver ha sido hasta ahora el mejor presidente que ha tenido el Ecuador y que su gobierno en los 10 años representó un gran cambio económico, social y político para el pueblo del Ecuador. ¿De dónde nació esta idea de crear una coalición? Nació justamente del hecho, en primer lugar, usted sabe que yo soy el procurador síndico del ex vicepresidente Jorge Glass. Ante esta persecución permanente, este ensañamiento, persecución política que la hemos denominado ya desde el punto de vista sociológico el OFER, esta guerra judicial que los partidos políticos tradicionales, las élites ecuatorianas, el gobierno nefasto y traidor y cuántico, como se lo llama, de Lenín Moreno, quien ganó justamente con el apoyo de Rafael Correa, del proceso de la Revolución Ciudadana, pero que de la noche a la mañana, traicionando, digamos, a una gran corriente nacional que había ganado muchos años, durante 10 años, ganó Alianza País bajo el liderazgo de Rafael Correa. Una vez en el gobierno, este señor hizo un cambio total y comenzó la persecución contra los líderes máximos, contra el vicepresidente Glass, metió preso a Glass, y donde, digamos, el derecho en sí, ante esta persecución política, los jueces han demostrado ser sumisos al poder político, el poder político los ha cooptado, y por tanto consideramos que es necesario que el 2021 haya una gran revancha popular, digamos, encabezada justamente por la Revolución Ciudadana, el movimiento político actual de Compromiso Social Lista 5 de Rafael Correa, que mayoritariamente tiene el apoyo popular en las encuestas, tiene una gran aceptación nacional Rafael Correa por la obra gigantesca, positiva que hizo en el Ecuador. Entonces nos motivamos justamente a articular, porque creemos que tal vez el correísmo solo no llega a triunfar. Triunfamos todos unidos, todas las fuerzas, digamos, democráticas y progresistas, en un gran ideal, que es el ideal de recuperar la patria de la derecha traidora, tradicional, como que es el Partido Social Cristiano, el Partido Creo, ¿no? El gobierno que cada día se ha entregado más a factores externos e imperiales, al Fondo Monetario Internacional, gobierno que fue justamente el causante de la crisis del estallido social de octubre del 2019. Entonces, todas estas persecuciones a los líderes indígenas, estas persecuciones a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, a Virgilio Hernández, que es el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana del partido de Rafael Correa, Compromiso Social, Lista 5, nos motivó, nosotros ciudadanos independientes, simpatizantes de este proceso histórico que representó el gran cambio que hizo Correa en el país, a estructurarnos,
a conversar con los dirigentes en las provincias, en los cantones, y por ejemplo el día de ayer hicimos una gran convención de dirigentes cantonales en la ciudad de Guayaquil y estamos vertebrando, estamos conversando con varios sectores sociales, políticos, desde el centro a la izquierda, porque no queremos excluir a nadie. No, que este es un organismo político de unificación de las tendencias. Una coalición, es una coalición justamente que pretende fortalecer un gran frente patriótico nacional progresista para que presenten candidatos únicos para llegar al poder el 2021. Pero ¿esto es un frente aparte o pertenece al movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana? No, nosotros somos un compromiso aparte, somos un partido, un movimiento político, no es un partido tradicional, no es un movimiento político tradicional, somos independientes, pero afines a Compromiso Social 5 de Rafael Correa. Es decir, no somos orgánicos en que nosotros no cumplimos, digamos, directrices del Comando Nacional de Compromiso Social 5, sino que actuamos políticamente al unísono, actuamos porque mucha gente en el Ecuador no son afiliados a los partidos políticos. La mayoría de ecuatorianos votantes no son afiliados y por eso es que hay una campaña electoral donde los partidos y movimientos y donde los líderes presentan al pueblo una plataforma programática en aspectos educativos, en aspectos sociales, en aspectos para las juventudes, los problemas medioambientales, etcétera, y es la ciudadanía la que tiene que escoger. Entonces nosotros somos queremos llegar a esa ciudadanía para traerlos a que voten por una candidatura única que nazca justamente de la Revolución Ciudadana, del pensamiento de Rafael Correa, que tiene justamente grandes atributos, grandes características positivas y que ahora vemos como de una manera vil, de una manera innoble se ensañan contra él. Porque el caso Balda y el caso Sobornos 2012-2016 lo que pretenden es justamente debilitarlo, tratar de quitarlo de la arena política ecuatoriana, porque obviamente los delitos de cohecho son juzgados en ausencia y son imprescriptibles, y pretenden sentenciarlo a Correa siendo justamente una persona inocente. No hay pruebas de que él haya sobornado. Ningún empresario de los procesados ha dicho que le ha entregado dinero. Él no es jefe de una banda criminal que se ha dedicado a sobornar, a recibir dineros para las campañas. Ya hemos dicho nosotros jurídicamente a mis alumnos en las redes sociales, en los estudios que los juristas defensores de Correa han establecido, dar dinero para una campaña no es un delito en el Ecuador. Eso es un delito, es una infracción electoral, juzgada de acuerdo con el Código de la Democracia por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero aquí la fiscal, movida por el odio, es una titiritera justamente del gobierno y de la partidocracia, pretende, digamos, perjudicar a un líder que trabajó con honor y terminó, digamos, su gobierno con altos índices de aceptación nacional. El pueblo es agradecido, el pueblo lo quiere a Correa, el pueblo ama a Correa, por eso es que el pueblo lo extraña a Rafael Correa y como es agradecido está indignado de esta persecución, digamos, malsana, anticristiana, contraria a todo principio de derecho, porque a él se le están violando todos los cánones constitucionales y legales que protegen a los ciudadanos en el Ecuador, de acuerdo con la Constitución. Todas las garantías jurídicas se le violan a Correa y también se lo ha pasado con Jorge Glass, quien fue sentenciado con un código derogado y sin pruebas. ¿Considera quizá que la coalición es correísta? Vea, nosotros hemos establecido que como estructura orgánica, nuestra coalición nacional por la patria es correísta, en el sentido de que el correísmo es una tendencia ideológica política de transformación nacional, es una tendencia que busca justamente acercarse a la juventud, acercarse a las mujeres que han sido denigradas últimamente por el presidente Lenín Moreno, acercarse a los más necesitados del Ecuador, porque justamente nosotros estamos recogiendo todo el legado histórico
que viene desde la época de la independencia, desde la época de Espejo, de las luchas, recogemos las luchas de Simón Bolívar, recogemos el legado histórico de Eloy Alfaro, recogemos todas las luchas sociales, económicas y políticas que ha tenido el pueblo del Ecuador, y también el pensamiento de Jaime Roldós Aguilera, que fue un pensamiento democrático y progresista, y por supuesto nos llamamos correístas porque nos alentamos y nos alegramos del pensamiento doctrinario, político y del legado histórico positivo que fue el proceso de la transformación económica que llevó Rafael Correa Delgado durante los años 2007 al 2017 en el Ecuador. Entonces todo eso hay que rescatarlo. No podemos permitir, señorita, que la partidocracia, no podemos permitir los ecuatorianos que el hombre de a pie, que tuvo un beneficio del gobierno de Correa, las clases dominantes, no podemos permitir que la partidocracia, que los partidos derechistas que ahora están entregados y rastreros al Fondo Monetario Internacional, no podemos permitir que ellos, junto al aparataje mediático de la prensa hegemónica, que todos los días ataca, insulta, denosta, calumnia permanentemente a Rafael Correa. Nosotros estamos, en ese sentido, somos correístas, porque somos justamente un movimiento político que busca la justicia social, que busca que se eliminen la discriminación social en el Ecuador, que busca que muchas de las taras sociales sean, digamos, eliminadas. El desempleo cundió en este gobierno de Lenín Moreno. Mire, a nivel económico, el gobierno de Lenín Moreno, en los casi 2 años, 8 meses que tiene, subió casi en el doble la deuda externa. En mayo del 2017 teníamos un balance de 26.896 millones de dólares la deuda externa, cuando actualmente es de 40.841. ¿Y qué ha producido este incremento de la deuda externa? El dinero no ha significado que vaya en beneficio, que vaya en redundancia de los sectores sociales, porque se ha recortado la lucha social, los planes sociales, y sin embargo esto ha producido justamente que el gobierno haya firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha representado que hay un estallido social que ocurrió nunca antes visto, cuyo culpable es el gobierno de Lenín Moreno, y por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, en uso justamente y en ejercicio de sus derechos y de sus garantías y de sus deberes contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, ha hecho un informe donde claramente se establece que el gobierno de Lenín Moreno es el culpable del uso exagerado de la fuerza. Los 11 personas fallecidas, los luchadores fallecidos, no se suicidaron. En cambio, el gobierno este es un gobierno represor y por eso va a ser castigado. Nosotros tenemos la seguridad que el 28 de febrero del 2021, que es la primera vuelta en el Ecuador, el pueblo ecuatoriano mayoritariamente castigará en las urnas a toda la partidocracia, y en conjunción con esta gran coalición de la esperanza, que es justamente la Coalición Nacional por la Patria, se vertebrará un gobierno popular y democrático, progresista, bajo la égida justamente de Rafael Correa Delgado. Tendrá que llamar a una asamblea constituyente con el ánimo de que esta asamblea constituyente rehaga la vida jurídica e institucional del Estado, que ha sido desbaratada por el gobierno de Lenín Moreno y por el trujillato. Es precisamente gracioso cuando hablamos de que somos correístas o no, porque Correa publica en las redes sociales que no le gusta que digan que el correísmo, que correísta, o sea, es su modestia. Claro. Pero muchas personas dicen, no, estamos orgullosos de ser correístas. Así es, nosotros respetamos, Rafael Correa siempre dice, él es bolivariano, él es alfarista, martiano, nosotros somos todo eso, pero somos seguidores también de su pensamiento político. Nosotros rescatamos esa humildad, ese afán justamente de que no haya un culto a la personalidad. Nosotros no estamos elevando un culto a la personalidad de ambiciones desmedidas en Rafael Correa. Acordémonos que Correa fue una de las personas que puso que no podía reelegirse inmediatamente. Él pudo haberse reelegido en el 2017, pero él puso esa condición de que no se lo haga. Pero de manera perversa, después, en la consulta tramposa y mañosa de febrero del 2018, el presidente Moreno, envidioso
negro de alma como tiene su espíritu, él puso ahí para que nunca más sea candidato a la vicepresidencia, a la presidencia de la República, pero Rafael Correa puede ser tranquilamente candidato a la vicepresidencia del Ecuador, asambleísta nacional por los migrantes, es decir, cualquier posición destacada en el país, Correa está apto jurídicamente y constitucionalmente para hacerlo, y seguramente va a ganar, y por eso es que le tienen temor y le tienen terror a Correa, temor y terror. ¿Por qué? Porque él les gana en cualquier momento, ¿sí? Y por eso es que desean, si es posible, sentenciarlo lo más pronto, violando toda orden justo, porque es un hombre inocente, no ha cometido ninguna prueba. En el caso sobornos cohecho por $6,000, que fue un préstamo, dinero propio de ellos, que tenían allí los funcionarios de la presidencia, él prestó y lo pagó. Eso no es sobornos, eso no es ningún cohecho. Entonces esa es la prueba madre de un cuaderno que fue hecho, como dijo la misma señora Martínez, en el trayecto del avión de Quito a Guayaquil, y que todo esto es fraguado justamente en contubernio con la fiscal 10/20 para perjudicar mañosamente, maquiavélicamente a un hombre inocente. Y por eso es que el pueblo del Ecuador se organiza. El pueblo del Ecuador se organiza en la Gran Coalición Nacional por la Patria, porque para recuperar la patria en un ambiente democrático y progresista tenemos que ganar las elecciones. Nosotros estamos actuando sobre bases democráticas, indignados ante esta persecución a los grandes líderes del país. En esta coalición nacional por la patria están prestos a abrirle las puertas a las personas que quizás no sean correístas, que no tengan la tendencia correísta, pero quieran recuperar la patria de las manos de la derecha oligarca y la falsa izquierda. Por supuesto, o sea, nosotros como dirigentes somos correístas en los términos que le acabo de expresar, pero las puertas de la Gran Coalición Nacional por la Patria están para todo ecuatoriano honesto, sincero, cualquier partido de centro inclusive. Correa lo ha dicho incluso, yo prefiero 1000 veces un derechista honesto a un supuesto izquierdista deshonesto. Es decir, aquí lo que se trata es que haya un compromiso humano, social, de transformación nacional, porque ya no se resiste más un nuevo estallido social. Ahora el gobierno ha dicho que en los próximos meses va a elevar el precio del combustible, del gas, etcétera, y eso va a producir un ambiente nefasto. Y eso va a ocasionar seguramente un gran desorden social y una gran perturbación social, cuyo culpable es el gobierno nefasto de Lenín Moreno. Ya dentro de Alianza País se vivió esa traición por parte de ciertas personas que ya todos conocemos, pero quizás no tienen miedo de que ahora en la coalición se involucren personas que también tengan ese mismo pensamiento de traicionar lo que ya se está conformando. Vea, en la Coalición Nacional por la Patria está abierto para todos. Nosotros no podemos leer el alma de la gente, pero vamos a categorizar y vamos a dar importancia a la gente que trabaja realmente por lograr un proselitismo político positivo y tener un resultado electoral positivo. La Coalición Nacional por la Patria no va a poner candidatos porque no somos un partido legalmente reconocido, somos un movimiento de hecho prácticamente cuya voluntad humana del gran colectivo que tenemos. Vean, nosotros tenemos en este momento en Sucumbíos, en Orellana, en Quito, en Riobamba, en Cuenca, en Ambato, en Loja, tenemos bases, digamos, coordinaciones cantonales en Esmeraldas, en Manta, en Pedernales, en Portoviejo, en la provincia de Los Ríos, en Ventanas, etcétera, en Quevedo, en Babahoyo, en Machala, en Guayaquil. Es decir, esto es una tendencia que cada día crece, porque este grupo humano, sensible al clamor nacional, al deseo de recuperar la patria, a apoyar a la injusticia que se está cometiendo contra Rafael Correa para desatar esos negros lazos que pretenden perjudicar a Correa. Bueno, nosotros queremos trabajar al unísono con el movimiento de Rafael Correa, que es Compromiso Social Lista 5. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de ambición personal. Nosotros no vamos a proponer ningún candidato a una posición estelar suprema. El líder máximo, el buró político de su partido, sabrá evaluar el trabajo de esta gran coalición de la esperanza, que es la Gran Coalición por la Patria, que aspira a un gran frente patriótico, nacional, progresista,
que luche por un Ecuador más humano, más justo y más comprometido con un desarrollo social acorde a la dignidad del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo está organizada y cómo está conformada esta coalición nacional por la patria? Bueno, tenemos nosotros actualmente un buró político nacional cuyo coordinador general nacional soy yo, porque tuve la grata idea de ser el gestor de la idea, y hay coordinaciones, digamos, nacionales de finanzas, coordinaciones generales de estructura, una secretaría ejecutiva que lo lleva magníficamente el abogado Víctor Medina Mera. En fin, es decir, y las estructuras cantonales que estamos organizando y que cada día quieren formar parte de este. Y por eso es que consideramos necesario que hayan mucha educación política, social y doctrinaria con nuestros cuadros, con nuestros líderes, a efecto de que no haya un liderazgo único. No hay un liderazgo único. Yo circunstancialmente estoy haciendo de cabeza, pero yo soy un dirigente más de a pie. Me considero una persona que quiere luchar ante la injusticia mediática, jurídica, que me ocasionó el tema de Jorge Glass, quien fue sentenciado, como le dije, y como el pueblo del Ecuador sabe, de una manera injusta. Queremos llegar al poder para que eso nunca más vuelva a ocurrir, para que las funciones del Estado se respeten, para que una Asamblea Nacional Constituyente reinstitucionalice al Ecuador. Mencionaba que ya la coalición está organizada en varias provincias. ¿Ya tienen un plan de trabajo en territorio provincial en el país? Justamente el día de ayer se organizó en esta convención de estructuras cantonales el gran mapa de visitas que vamos a hacer a los territorios. Vamos a acercarnos, vamos a ir a Pedernales, vamos a ir a Manta, vamos a ir a Esmeraldas, vamos a ir a Coca, vamos a ir a Quito, vamos a ir a Ambato, a Loja, es decir, a las capitales provinciales y también a los cantones más pequeños para dialogar con la gente, para saber sus necesidades, porque tenemos que ser también coautores del gran plan nacional que represente el plan de gobierno unitario, que entiendo que el Compromiso Social lo tiene y que podemos nosotros de una u otra manera aportar, como otros ecuatorianos también pueden aportar positivamente a este. Nosotros formamos parte también del Frente Unitario para Vencer, que también está en Guayaquil, compuesto por muchas organizaciones políticas, democráticas, progresistas y de izquierda. Esto es, hay un gran aliento nacional, distinguida periodista, hay un gran aliento nacional de un gran impulso por la superación y por el triunfo. Tenemos fe totalmente en el triunfo electoral del 28 de febrero del 2021. Bueno, ahora vamos a pasar a temas de economía, de política. Hablamos bastante de la coalición. ¿Cuál es su perspectiva con respecto al tema económico actual que vive el país? Vea, la economía como la han dirigido los neoliberales del gobierno es una economía que ha postrado al pueblo del Ecuador. Una economía que prácticamente tiene ya como resultado 11 muertos del estallido social. Porque la economía política es una ciencia no matemática, sino social. Y si el gobierno, por ejemplo, había hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo más lógico hubiera sido que en lugar de mandar el decreto 883, converse con todos los sectores, pero mandó el decreto y eso afectó, y la dirigencia indígena, y la dirigencia de los trabajadores, y el pueblo en general, y los movimientos democráticos y progresistas, no estuvimos de acuerdo. Y ahí está el estallido social. Es decir, la economía la ha llevado al desastre el Ecuador. Vea, aquí tengo un dato muy importante. En mayo del 2017, nuestra economía crecía a un ritmo del 3%. Ahora no crece. La economía está estancada. Los jóvenes no tienen trabajo. El gobierno, la campaña Lenin dijo que iba a representar muchos puestos de trabajo. Y resulta que el gobierno neoliberal, derechista, traidor de Lenín Moreno, cumpliendo con la receta del Fondo Monetario Internacional, ha despedido a miles de ecuatorianos del sector público, y esto los ha llevado al desempleo, a la miseria, a familias ecuatorianas. Eso es una injusticia y una política bárbara del gobierno del Ecuador. No hay un norte económico político a favor del pueblo ecuatoriano. Hay un norte a favor solamente de satisfacer a las élites empresariales ecuatorianas que quieren tener más riqueza. Y con una economía endeble no se puede sostener la dolarización. El gobierno de
de Lenín Moreno ha atacado a la dolarización, cuando la dolarización no puede ser destruida por políticas que aparentemente la fortalecen. Porque ¿qué dijeron? Vamos a pactar con el Fondo Monetario Internacional para que hayan fuentes de financiamiento de los multilaterales. ¿Y dónde está el beneficio económico? Porque no hay políticas públicas de inversión social, que sí las hubo en el gobierno anterior. La gente ahora piensa, vea, ahora tenemos la subida de los combustibles, el precio de la super subió, ¿ya? Y la gente piensa que va a los mercados, va a los comisariatos, todo ha subido. Y la gente dice, mejor estábamos en la época de Correa. Eso se escucha en todos los barrios de las principales ciudades y cantones y parroquias del Ecuador. Mejor estábamos en la época de Correa, incluso dicho por los adversarios de Correa de aquella época. Nos menciona el gobierno que estamos en crisis y fue justamente el tema político, económico, el tema de las protestas en octubre del 2019, donde hubieron fallecidos, donde el gobierno mostró esa dictadura en aquel mes. Pero nos dicen que estamos en una supuesta crisis y sin embargo hay dinero para un circo. ¿Qué piensa al respecto? Vea, esa es una cosa escandalosa. Que el ministro Granda haya firmado un contrato de 2 millones y pico para una cuestión de un circo, que hay propaganda del gobierno, eso a mí me parece un peculado. Eso tiene que investigarse. Pero ahora está investigando Celi, el famoso contralor. Ya veremos que ahí lo tratarán de salvarlos. Pero en el nuevo gobierno tiene que haber una investigación profunda. A mí esto me huele mal. Me huele ahí sí a corrupción descarada de ese ministerio. ¿Cómo analiza usted el panorama político de las elecciones para el 2021? Le decía anteriormente, yo pienso que el 2021 es el año del despertar del pueblo ecuatoriano, es el año en que las fuerzas democráticas y progresistas tienen que ganar las elecciones, y lo van a hacer bajo la égida y la vanguardia del correísmo, de Compromiso Social, Lista 5, y esperemos que el candidato a la vicepresidencia de esta tendencia mayoritaria sea Rafael Correa Delgado. Yo pienso que vamos a ganar en la primera vuelta el 28 de febrero del 2021 con Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia. El partido de Correa, el movimiento de Correa, no se ha pronunciado, ni él tampoco. Hay algunos precandidatos, pero yo pienso que el más opción para ganar es el candidato de Compromiso Social 5 a la presidencia, que ojalá el candidato a la vicepresidencia sea Correa. Pero si Correa no lo es y se pone a otro ecuatoriano o ecuatoriana, esa fórmula va a ser una fórmula triunfadora. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos las mediciones electorales que se han hecho y todas coinciden en que en primer lugar está el correísmo. En segundo lugar, creemos que el candidato del Partido Social Cristiano, ya el partido hace unos días dijo que no van a coger un candidato del gobierno, etcétera. Ese candidato está pegado en el páramo por los errores que ha cometido. El Partido Social Cristiano no avanza, hay una desacertada administración municipal que está haciendo por el Diario Expreso y por la pugna que tiene con Creo, está siendo descarnadamente avisada al pueblo guayaquileño. Y el partido Creo tampoco no avanza porque no tiene una propuesta nueva, Lazo. Entonces todas estas propuestas prácticamente son propuestas imperiales, no sintonizan con el pueblo. Quien ha sintonizado con el pueblo es la Revolución Ciudadana, y esa es la tendencia mayoritaria para la construcción de la gran patria grande en este despertar que se está produciendo en Latinoamérica. Ahora vamos a hablar de un tema educativo, aunque también tiene que ver con política, porque el tema educativo lo han utilizado últimamente como plataforma política ciertos posibles candidatos. Un tema que está sonando demasiado es el de la prueba Ser Bachiller. Algunos piden eliminarla, otros piden reformarla. Claro, yo pienso que esta prueba Ser Bachiller no debería eliminarse. Porque, digamos, la posición de Creo, de Guillermo Lazo, es una posición demagógica, es una posición de querer captar el voto de la juventud. Pero la juventud se da cuenta. Han habido errores, han habido falencias, han habido filtraciones, parece. Yo pienso que esta prueba tiene que modificarse, reformarse un poco, consensuarse, pero eliminarse me parecería antitécnico. Es regresar a épocas
nefastas del pasado, y eso no me parece apropiado. La educación ecuatoriana tiene que ser comprometida con las realidades sociales del Ecuador, y la juventud tiene derecho y opción de prepararse científicamente con rigurosidad, no con facilismo, no con aspectos demagógicos como preconiza Creo. Entonces yo creo que esto no va a pasar, porque la gente es seria, hay brotes de grupos que quieren eliminarlo. Yo pienso que hay que reformar esa prueba, darle más elasticidad, no la rigurosidad profunda con elasticidad, y pienso que por allí va la cosa para poder mantener esta posición acorde a los avances tecnológicos y científicos de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información que vive el Ecuador y que vive la humanidad. Y sobre todo recordar que la problemática va más allá, es algo más profundo, recordando que las propuestas de Lenín Moreno antes de ser presidente eran crear universidades, institutos tecnológicos, y eso iba a mejorar el ingreso a los estudiantes a la educación superior, y es algo que no cumplió, es por eso la falta de cupos. Lenín Moreno no ha cumplido con nada, porque todo lo que dijo lo traicionó. Él se traicionó a sí mismo, él permanentemente se traiciona a sí mismo. Sus declaraciones bufonadas, sus alardes de dar una impresión de ser un payaso, ocasionan una indignidad para el pueblo ecuatoriano, para el país, y el mundo lo está rechazando totalmente por ser una persona justamente que no representa a la seriedad del pueblo ecuatoriano y no representa las necesidades del pueblo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en Entre Nos. También le mandamos un saludo a la ingeniera Vanessa Freire, que estuvo anteriormente en nuestro primer programa aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana, por esta entrevista, y al Reverso por este programa de gran trascendencia. Usted es una periodista muy inteligente, una joven maravillosa que maneja con mucha didáctica y mucha atención las entrevistas. Yo me siento orgulloso estar después de Vanessa Freire aquí con el Reverso. Muchas gracias. ¿Podría dar unas palabras a todos los que están viendo esta transmisión? Bueno, les agradezco mucho quienes nos ven. Simplemente decirles que queremos que haya una transformación en el Ecuador, que confíen de que Coalición Nacional por la Patria, afín al pensamiento de Rafael Correa, no va a traicionarlos, que vamos a trabajar al unísono con la gran tendencia de la Revolución Ciudadana a favor de las grandes mayorías democráticas y progresistas del Ecuador. Les anunciamos a nuestros seguidores que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparece el número en pantalla y podrán escribir alguna denuncia, alguna sugerencia o coordinar alguna entrevista que tengan. Nos vemos en un próximo programa de Entre Nos. Muchas gracias.